Seguramente todos los 17, 18 años, cuando sales de Cuba, tú ya tenías amigos que se dedicaban a hacer. ¿Se llama jineteros también los hombres? En mi época, ser un jinetero era ser algo despreciado. Era prostituirte. Tú eras bailarín, Sí. de ballet. Esa es mi primera vocación, Ajá. el baile. Yo dejo el baile porque se me rompe el talón de Aquiles. Seguramente esa fractura del talón de Aquiles es uno de los minutos que cambian tu destino, Camejo. ¿A quién culpaste? ¿Cómo lo sacas? Porque había problemas en Colombia con la guerrilla, ¿no? ¿Es correcto eso? En el Inter, mi madre viene a México y evidentemente yo no andaba en muy buenos pasos. Y ¿Andabas en drogas? las plazas no estaban disputadas, no se sabía quién mandaba, entonces Entre los grupos de los narcos. andaba siempre, ¿me entiendes? Con un machete en el auto. ¿Alguna vez atentaron en tu contra? ¿De meses seguros? 12 años. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche tiene una filosofía de vida muy clara. Si yo quiero, yo puedo. Es cubano de corazón, pero mexicano por convicción. El sabor lo trae en sus genes. Sus padres siempre bailaron por un sueño y él, por cumplir los suyos, llegaría hasta el fin del mundo. Afortunadamente no tuvo que ir muy lejos. En la Ciudad de México encontró no solo una oportunidad para triunfar, sino también a su primer amor y lo vivió a 1000 por hora. En las mujeres le gusta el perfume de gardenia, pero si se trata de amar sin límites, no hay más. Sofía es la niña de su corazón y Gael lo hace gritar ¡vivan los niños! Contra viento y marea ha conquistado el teatro, la televisión y lucha por conseguir un lugar en la música. Un desnudo provocó una tormenta en el paraíso, pero hoy viene a contarnos si sigue enamorado o está listo para amar otra vez. Julio Camejo, bienvenido al Minuto. Al contrario, amigo, es un placer, hermano. ¿Cómo estás? La verdad, un poco nervioso, un poco nervioso. Empezamos por el principio. Naces en La Habana, Cuba. ¿En qué año? Nazco ¿Qué día? en La Habana, Cuba, en el año 74, el 29 de octubre. Decir que ¿cuántos años tienes? 45. 45 años. ¿En qué colonia de La Habana vivías? En el medio del Vedado, que es como la zona hotelera de allá, en el piso 19 del edificio Retiro Médico. Es una zona bonita, el Vedado, Sí, ¿no? sí, la verdad es una zona bien bonita. Oye, ¿y cómo fueron tus primeros años dentro de un sistema socialista, comunista, un Fue, mira, restringido por no, el no, bloqueo no. económico de Estados en Unidos? la época que yo viví en Cuba, ojo, yo también viví de muy pequeño en México, porque mi mamá y mi papá tenían trabajo acá, a través del Consulado de Cultura. Y entonces yo llego a México a los 2 años, por eso hay personas que me dicen, oye, Camejo, si tú eres cubano, ¿por qué te gusta la banda? ¿Por qué eres fan del Recodo? ¿Por qué le vas a Sultanes? No entendemos el proceso. Claro, ahorita lo platicas todo. Y entonces es que yo crezco mi primera parte de mi vida en México, llego a los 2 años. A la edad de como 6, estoy mirando a mi mamá, que es la que me dice más o menos, porque como 6, 7 años regreso a La Habana, Cuba, pero yo no tuve un momento difícil en esa época, porque esa época era la época de oro en Cuba, por decirle de alguna manera. Era cuando el campo socialista estaba en su pleno esplendor y a lo mejor no tenías el último grito de moda, no tenías ese televisor a color. Ojo, yo no soy el común denominador de las personas en Cuba, ¿no? Mi papá y mamá eran productores, eran artistas, fueron artistas muy queridos en Cuba, tuvieron... ¿Eran bailarines, Sí. entiendo? Eran bailarines, coreógrafos. Mi madre era coreógrafa del Ballet Nacional de Cuba. Mi madre coreografió en ese entonces para el Bolshoi y para el American Ballet Theatre en el medio de la Guerra Fría. Entonces, yo era un niño que podía salir y entrar de Cuba. Entonces, por eso te digo, no soy el común denominador. No te puedo decir a ciencia cierta
cómo era en sí, pero por lo general esta etapa en Cuba era una etapa bonita, una etapa donde salíamos a jugar a la calle, fue mi etapa de la escuela de arte. Yo a los 8 años entro en la escuela de arte. Pero espérame, Julio, déjame hacer un paréntesis. Pero estaba alrededor tu comunidad de amigos y de amigas que están muy limitados, o así lo puedo percibir yo, o estoy en un error. No, es que hay un periodo en Cuba que empieza a partir del año 92-93, que es el periodo especial. Exactamente. Pero es mi época también de salida de Cuba. Entonces, por eso te digo, el momento en que yo vivo en Cuba es el momento del esplendor, es el momento donde el campo socialista brillaba, donde Cuba no carecía de lo básico. Había comida para todos, había seguridad, había salud, y uno como niño, pues lo que te interesaba era jugar y que tus padres te dejaran jugar, y mientras tú tuvieras un bate de béisbol y una pelota, eras feliz. Y yo, que me dedicaba a estudiar en la escuela de arte desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche, pues no me la pasé mal, a decir verdad. Yo recuerdo que Cuba tenía 2 canales de televisión, corrígeme. El canal 6 y el canal 2. Y había un personaje que era una caricatura cubana que luchaba contra los yanquis. El Pidio Valdés. El Pidio Valdés, correcto. ¿Creciste con las caricaturas del Pidio Claro, Valdés? crecí con las caricaturas del Pidio Valdés y con las caricaturas rusas. Eso sí, en Cuba, sentarse de 6 a 7 de la noche a ver las caricaturas era un shock, porque era Tusa Kutusa, en ruso, Bolek y Lolek, el desollinador, todo, que a decir verdad no eran muy agradables, no eran muy amenos, eran como caricaturas muy dirigidas y no eran graciosas. Entonces, parece un Coco Wash a los chavitos. Yo no el sé. Pidio también, ¿no? De cierta manera, pero también de cierta manera el Pidio Valdés evocaba la figura del mambí cubano. Del mambí es ese hombre que se levanta a través de Carlos Manuel de Céspedes, que la primera persona que toca la campana por la liberación de los esclavos en Cuba, es el último país de toda Latinoamérica que empieza el último país que logra independizarse de España. Por ende, el mambí se le denomina al hombre que integra las filas de insurgentes, por decirlo de alguna manera, que van en la Guerra Grande, la Guerra Chica y la del 95, que es la lucha contra España por la liberación. Es un hombre que se enfrenta a cualquier tipo de adversidad y se conoce como el adegüello. Cuando tocaban el adegüello, era un toque de valor. Significaba que había un batallón de españoles con escopetas y los mambises no traían ese tipo de armamento, lo que tenían era un caballo y un machete. Y adegüello significaba ir con el caballo frente a los fusiles y el que llegaba empezaba a cortar cabezas. Wow. Entonces, la figura del mambí en Cuba es como una figura venerada, porque más allá de revolución o no revolución, socialismo o no socialismo, es el nombre que representa la valentía por la independencia de un país. Ok. Julio Camejo, pasaban esas caricaturas, en otro pasaba béisbol, había noticias del sistema y Fidel salía todos los días, y esas historias ya las conocemos. Yo te quiero preguntar, ¿había influencia del cine mexicano? ¿Pasaban películas mexicanas por allá? Cuba siempre tuvo mucha influencia de México. Regresamos con eso porque seguramente es otro de los minutos que cambian el destino. Estamos de regreso a la presencia estelar de Julio Camejo en el minuto que cambió mi destino. Oye, Julio, yo te quiero preguntar, ¿había influencia del cine mexicano? Cuba, no solo en la época la época que yo estuve allá, que fueron los 70s y 80s, de siempre, teniendo en cuenta que Cuba era quien tenía los cabarets, México era quien tenía el cine. Claro. Y entonces si tú no triunfabas, si como artista no venías a México, no te dabas a conocer. Y si como artista no pisabas
Cuba, los grandes cabarets, hablando de Tropicana y la televisión. Cuba tenía CMQ en ese entonces, que era dos grandes programas, jueves de Partagás y sábado de regalías, o jueves de regalías y sábado de Partagás, algo así. Y entonces nosotros nos acostumbramos a un Trío de los Panchos, a un Jorge Negrete, Pedro Infante. a un Pedro Infante, a esa influencia. Cantinflas. A Cantinflas, al Indio Fernández. Tenemos esa influencia del cine mexicano. Yo de chamaco siempre escuché a mi abuela, fuera cuando regresé a Cuba incluso, yo las canciones que escuchaba mi abuela, que en paz descanse, era José Alfredo Jiménez. Era ese tipo de música. Bueno, es que ¿quién no va a escuchar al maestro, al gran José Alfredo Jiménez, el mejor compositor de la historia del mundo mundial de ese país? Y lejos, para mi gusto, ¿no? Digo, porque... No, para mí también. Y aparte tiene el mérito que sin saber de música hacía una gran música. Exactamente. Dice mi madre porque mi madre ahí donde tú la ves, inauguró Blanquita, ella fue Miss México, bueno, no sé cómo se llamaba en ese entonces, Reina de Belleza, en el año 59. Ajá. ¿Y ella representaba a Cuba? No, de México. Es que parte de mi familia también es de México. Entonces, por eso ese sincretismo de Julio Camejo. A ver, ¿tus papás son cubanos, son mexicanos? ¿Qué son, Camejo? No. Porque ya estoy perdido yo. No, mis papás son cubanos, pero parte de mi familia, por parte de madre, vinieron a México por el rollo de los centrales azucareros. Ok. Entonces, venían, iban. Entonces, mi madre en ese entonces trabajaba aquí en un lugar que se llamaba el Cabaret Los Globos y en el Blanquita. En ese entonces tenía el espectáculo. Era el Teatro Margosú en aquel entonces. Tanto como eso, no sé, Gus, yo no había nacido, pero en la casa yo de vez en cuando... Antes del Blanquita era el Teatro Margo. Me encuentro los periódicos con ella, con Resorte, había un dúo, Corona y alguien. Corona y Arau. Corona y Arau, Palillo. Y entonces me cuenta mi madre que José Alfredo Jiménez le tocó una ocasión que estaba componiendo, silbando. Decía el pianista. Y entonces el pianista, a partir de ahí empezaba a hacer la música. Qué maravilla, ¿no? Sí. Qué grandes historias. Oye, Julio, entonces, cuando tú tienes 2 años, ¿llegas a la Ciudad de México o a Monterrey? A Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Entonces, llegas a Monterrey y ahí se desarrolla... Se desarrolla parte de mi infancia. 3 años de mi infancia. Sultanes. Siempre, ahí sí. Oye, ¿y tú le pegaste al béisbol alguna vez? Sí. ¿Y qué tan bueno? Ahí iba, ¿eh? Yo jugaba segunda y center. Un día pusieron un campo de práctica aquí en Imagen, entonces fui yo, dije, pues a ver a cuántas millas va mi bola. No la llegué a donde estaba el... No la llegaba. Al catcher. A donde estaba donde ves el catcher, no la llegaba, me lastimé hasta el hombro. No, hombre. O sea, es una especialidad este béisbol. No, hombre, y cuando te tiran a 105... Oye, ¿y cuántos años jugaste béis? En la infancia, porque en Monterrey, en Guadalupe específicamente, se jugaba mucho béisbol y cuando regresé a Cuba, pues se jugaba más béisbol aún. Ok, ¿cuántos hermanos son ustedes? Yo y Mariela, 2. ¿Mayor o menor? Y Pila, que es de crianza. No entendí eso. Tengo mi hermana, que es mi hermana carnal. Mariela. Y Jorge Luis Pila, que es mi hermano porque nos criamos juntos. Ajá. Cuando sus papás lo mandaban el papá de él estuvo en varias guerras y su mamá estuvo en el CAME. ¿El qué, perdón? El CAME era la unión de países socialistas que conformaban el bloque, que se ayudaban entre sí. Entonces la mamá de él tenía que viajar mucho y mis papás también por el mismo trabajo tenían que viajar. Entonces cuando sus papás viajaban, él se venía conmigo y cuando mis papás viajaban, yo me iba con él. Ok. Oye, ¿y tu hermana Mariela? Mariela. ¿Cómo es la relación con Mariela? Bien. ¿Dónde vive ella? Aquí en México. Toda mi familia vive en México. ¿Y tú estás casado? Yo estoy en unión libre con Isabela Dantas Guzmán. ¿Cuántas veces has estado en unión libre? Vamos, al ratito, porque creo que falta mucho camino por andar antes de llegar a esa parte. Entonces tú en Cuba estabas en la Escuela de Artes. Sí, en la Escuela Nacional de Artes. Todo el día.
todo el día. Ok. Entrabas a las 8 de la mañana y salías hasta las 6, 7 de la noche. ¿Hasta qué edad vives en La Habana? Hasta los 10, última vez hasta los 19 años. Hay un sector poblacional de los cubanos que se dedican a vivir del turismo. Pues se le llama jineteros, se le llama jineteras. ¿Cuál es la opinión que tiene Julio Camejo de ese tipo de personas? Que como aquí en México hay personas que son, ¿cómo se llama? Damas de compañía o escorts, allá se les llama jineteras. ¿Cuál es la opinión de Julio Camejo? Regreso después de una pequeña pausa comercial. Digo, qué bueno que fui a la escuela del campo. Sí, a veces me molestaba. Sé qué cosa es no tener nada en la barriga. No me asusta no tener nada en la barriga. ¿Pasaste hambre ahí en Cuba alguna vez? Estelar de Julio Camejo en el minuto que cambió mi destino. Oye, Julio, seguramente todos los 17, 18 años, 19, cuando sales de Cuba, pues ya tenías amigos que se dedicaban a hacer... ¿Se llama jineteros también los hombres? Sí. Jineteros. Que debe estar bien divertido eso, ¿no? Sí, pero también hay una cosa. Yo de los 17 a los 19 no estaba en Cuba, estaba en Italia. Estaba en Europa, bailando. Entonces, regreso. Es que mi etapa en Cuba, como te estaba comentando, es una etapa muy corta. ¿No? Es una etapa que... Pero bueno, tocando el tema del jinetero, jinetera, en la época mía, ojo, cuando digo en la época mía es porque toda concepción de concepto va en dependencia a la moral establecida en la época, en determinado periodo. Totalmente, ¿no? Sí. En mi época, en la época de los 80, que es la época de la convicción, que es cuando se crea el hombre nuevo. Realmente yo no te puedo hablar después del 92, 93 porque no estuve en Cuba. Como tampoco te puedo hablar desde antes del 59 porque no estuve. Conozco lo que los libros de historia me dicen y después del 92 conozco lo que la opinión me dice. Pero no te puedo hablar yo en primera persona porque no estuve. En mi época, ser un jinetero era ser algo despreciado. Era ser algo despreciado porque ibas en contra de la convicción de lo que muchos creíamos en esa época. ¿En qué sentido? A nosotros nos crearon unos principios y unos valores basados en la lucha, en una supuesta lucha contra Estados Unidos de América, que no es ningún santo. No le estoy quitando méritos a nadie. No, pero aparte así te educaron, punto, ya no hay más. Entonces, a razón de eso, tú creces con una concepción. No puedo decir si era bueno o era malo porque no conocí otra cosa, era eso. Pero ser jinetero era prostituirte. Y en mi época el concepto de prostitución era tan lejano a la ética moral que se vivía, porque en mi época era ir a la escuela del campo, un mes al año de mi etapa estudiantil, un mes al año, tú tenías que dedicárselo a ir a trabajar al campo. Habían los domingos rojos, que era... Gratis, claro. Sí, claro, era gratis. Los domingos rojos, que era trabajar en pos de la cuadra, de la colonia. El plantareco, las guardias... Bueno, a mí no me tocó la guardia CR porque era muy... ¿Plantar qué? El plantareco era como recoger toda la basura de la ciudad. Y te voy a hablar desde la perspectiva donde yo viví y en el momento en el que viví, porque no lo puedo analizar desde ahorita. Si yo lo analizo, si Camejo lo analiza desde ahorita, digo, qué bueno que fui a la escuela del campo. Sí, a veces me molestaba, o a veces no, porque la verdad, sí trabajabas todo el día, pero en las noches, cómo se disfrutaba, hermano, cómo se disfrutaba. Pero también todo eso me forjó el carácter para jamás rendirme. Para cuando las cosas han estado difíciles, sé qué cosa es no tener nada en la barriga. No me asusta no tener nada en la barriga. ¿Pasaste hambre allá en Cuba alguna vez? Cuando empezó el periodo especial hubo una situación muy difícil. De la noche a la mañana se acabó todo. Tú llegabas a la bodega, que es el supermercado de aquí de México, ahí había un letrero que decía no hay nada. Pero, te repito, era la época de la convicción. Era la época donde decíamos, si no hay nada, no pasa nada. Si vamos a pasar hambre, pasemos hambre.
pero no nos vamos a doblegar ante este bloqueo que nos tienen puesto. Era la manera en que uno pensaba. Sí recuerdo a mi madre y a mi padre, nos daban medio pan que nos daban en el súper para cada persona, y recuerdo que yo siempre me comía un pan. Yo jamás entendí, hasta que crecí, que era porque mi madre y mi padre se quitaban ese medio pan para que nosotros tuviéramos un pan. Pero eso me enseñó Qué maravilla, ¿no? que si el día de mañana yo me tengo que quitar el pan de la boca para que mis hijos tengan que comer, lo voy a hacer sin dudar. Así es. Entonces, esa es mi etapa en Cuba. Corta, pero me hizo el hombre que soy. Y cuando digo eso, Gus, es que sí hubieron momentos difíciles, pero creíamos en algo. Creímos en un sueño, y es la generación de oro. No sé cómo sean las generaciones el día de hoy, pero nosotros éramos la generación del no me dobleo, de prefiero morir de pie antes de vivir de rodillas. Claro. Era la generación de lo que tú decías, a lo mejor que a veces soy un poco terco, era la irreverencia, ¿no? Cuando digo irreverencia es no importa qué tan grande seas, no me vas a humillar. No me vas a humillar, y aquí vamos a estar. Y ese aprendizaje, porque es la escuela. Esos 10 años que yo pasé en Cuba fueron mi escuela. Es la escuela que me educó para poder salir adelante. Y cuando llegué y me quedé solo, porque básicamente a los 16, 17, 18 años, 19 años, tú crees que eres un hombre, pero eres un niño. Oh. Y cuando te tienes que enfrentar al mundo con 19 años, con toda la perversidad, con todo lo bueno, pero también todo lo que te llama de todos lados, es lo que te mantiene en el carril. Oye, y sales de Cuba, ¿es verdad? Dice tu biografía, con $20 en la bolsa. Sí. Sí. ¿Rumbo a México? ¿O rumbo a dónde? Era un momento ya, es que a nosotros nos cae, tuvimos una gira, y ya estábamos en medio del periodo especial. Empezaba el periodo ¿Una especial. gira de qué? De baile. De baile. ¿Tú eras bailarín? Sí. ¿De ballet? También. ¿O de qué eras Es bailarín? que en la escuela de arte son 8 años que tocas todas las materias, das danza clásica, danza moderna, acrobacia, historia del arte, historia de la música, solfeo, teoría, instrumentación. Acrobacia de dar vueltas, Sí, marometas. dar todo vueltas eso. para adelante y para atrás, das clown, es una escuela muy completa. ¡Qué padre! Sí, son 17 asignaturas. 17, sí, Y das empezaste todo. a trabajar tú de bailarín. Sí, esa es mi primera vocación, Ajá. el baile. Yo dejo el baile porque se me rompe el talón de Aquiles bailando. Yo bailaba, en esa época estaba en Italia, se me rompe el talón de Aquiles haciendo la coda de Don Quijote, y a razón de eso la medicina no estaba tan avanzada como ahorita, y nada, se me acabó la carrera. Entras en una confrontación con el de ¿Y arriba. a qué edad se te acaba la carrera? A los 19 años. ¿Qué pasa cuando a los 19 años te has preparado 10 años para ser bailarín y se te rompe el talón de Aquiles? Y tienes que regresar a tu casa, hay un periodo especial y tiene que salir él con $20 en la bolsa. Con esto y más regresamos. Julio Camejo. Seguramente esa fractura de talón de Aquiles es uno de los minutos que cambian tu destino, Camejo. Sí, uno de ellos. Uno de ellos porque... ¿En dónde estabas bailando? ¿Estás en Italia? Sí, en la Scala. Y de repente, ¿en qué movimiento haces eso para que se te rompa el talón? La coda es el momento brillante, el momento virtuoso de la ópera. Y la coda de Don Quijote se acaba, bueno, la parte final es, técnicamente es tombé, pas de bourrée, assemblée, doble tour. Tombé, pas de bourrée, doble tour son 2 vueltas en el aire. ¿Y tú dabas así 2 vueltas en el aire? Sí. Ok, ¿y luego? Y al final haces punta, cuarta, y empiezas a hacer pirué, pirué, pirué. Pirué son vueltas. Pirué, pirué, pirué. Y al final yo hacía pirué, 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 y al final doble tour. Y a la cuarta, al piso, ¿no?
Así, básicamente. Sí, a ver. básicamente era esto. a ver. Era esto, ¿no? Yo hacía pirué, doble tour, caía, y entonces caías croisé. Y el doble tour ya no te lo avientas ahorita, ¿verdad? No, ya pasaron como 15, no, ya pasaron más. Entonces, cuando caigo, parece había mucha brea en el piso y el pie se me queda y ¡pum! Se me rompe el talón de Aquiles. ¿Y qué hiciste o qué hicieron? Sientes un Porque dolor hace que te un hace... dolor tremendo, ¿no? De momento nomás veía las luces así, de frente, y hasta que traté de caminar ya no caminaba igual y nada, entra el suplente, ¿no? Y entiendes que está jodido. Sí, que te chingaste. Empiece. Fue un momento donde entras en una confrontación con todo, contigo, con todo, con la vida, con el de arriba. Fueron 10 años, no tuve infancia. Yo no conocía lo que era el alcohol, la fiesta, en el sentido de... Pero te desquitaste, ¿no? No, claro, porque el rollo está en que cuando tú eres un bailarín, al menos en Cuba, que empiezas desde los 8 años, eres como un atleta de alto rendimiento. Para llegar a esos niveles a los 17, 18 años que estás en plenitud de tu carrera. Sí, porque el Estado aparte está invirtiendo en ti. Sí, definitivamente. La escuela en Cuba es gratis en ese sentido. Y entonces... Nada, yo no entendía, era un proceso que no entendía el por qué se me había robado la oportunidad, había que culpar a alguien. Y... ¿A quién culpaste? A Dios. Sí. Oye, pero ¿tú creciste sin una religión o no? O sea, porque en Cuba entiendo que no hay religión. En Cuba sí hay religión. En Cuba es un sincretismo religioso. Un sincretismo religioso entre la religión católica y la religión yoruba. Entonces... La santería. Sí, ese santi que viene del santo en latín, irá o iré, que es estar bien en yoruba. ¿Y tú eres santero? No. No practicas la santería. No. Yo creo en Dios como... Qué bueno, eso me gusta. Sí, yo creo en Dios. O sea, Dios. porque ya ves que luego eres hijo de Oshun y Yemayá y no me acuerdo qué. Pero lo que a mí no me gusta es cuando dicen hay que sacrificar animales. Yo ahí sí pinto mi raya. No, pero yo creo... Yo no. Yo tampoco, pero yo creo que es como en todas las religiones. Hay cosas buenas y cosas no tan Por buenas, supuesto. porque no es la religión en sí. Tú lees el Corán y te habla de la paz. Y lees el libro de Ifá y te habla... El problema es el hombre que tergiversa la religión. De acuerdo. Entonces, es ese hombre que en Que la cualquier- malinterpretamos. Exactamente. Que la malinterpretas en beneficio propio. De acuerdo. Y entonces, en esa época, en esa época en Cuba era difícil porque no se permitía la religión. Entonces yo crecí siendo, mis padres siempre me dijeron, cree en algo más allá y respeta ese algo más allá. No había... ¿No creíste siendo medio ateo? Sí, no Ok. había... Le reclamas a Dios, pero finalmente no puedes volver a bailar de manera profesional. Sí, no, la recuperación era una recuperación larga. Era una recuperación que en ese entonces supuestamente eran 6 meses. Y ese es el periodo por qué regresó a México. En ese entonces empezaba el rollo del internet y todo el rollo. Y yo le estaba enseñando a mi mamá cómo se mandaba un mail. Okay. Le estaba intentando mandar los pasos y empezamos porque en ese entonces mis padres estaban en Venezuela con lo de los Miss Venezuela. Coreografiaban los Miss Venezuela. Okay. Y entonces aparecía como de este lado un rollo de vente a vivir o vente a Cancún, a Villas Marlin, $300 el mes. Y a mí lo que me daban de subvención era 10,000 liras, que era aproximado $1,000, y con eso en Milán no vives ni a trancazos. Claro. Agarré y me vine a Cancún. Qué chula. ¿Con qué te encuentras cuando llegas a Cancún? Cuando llego a Cancún... Es un paraíso. Sí. Es como Varadero, pero con una infraestructura gigante hotelera, ¿no? Y era ese llegar a un lugar donde llegaba todo el mundo. Empezaba un mensaje en ese entonces para crear una identidad, porque en Cancún realmente no... De hecho, la población local era muy poca.
Claro. La población local Claro. era muy poca. De hecho, empezaban los pequeños, cuando digo asentamientos, es que las pequeñas casas, las pequeñas avenidas. Y entonces estaba el mensaje de orgullosamente cancunense, dignamente quintanarroense, para empezar a crear ese cimiento Claro, de esa identidad. conciencia. Entonces, yo llego a Cancún, nada, pero como artista al fin no sabía leer un contrato. Y a los 6 meses se acabó la subvención. Y entonces ya no tenía ni para dónde empezar. Entonces empecé a buscar trabajo. Ahí en Sí, Cancuncito. en Cancuncito. ¿Y de qué te evidentemente, metiste? Lo que abundaba ahí era la construcción. De albañil. Casi que sí. Muy bien, mi Camejo. Regresamos con eso porque seguramente es otro de los minutos que cambian el destino. Se figura usted, se imagina usted al señor Camejo, que no se apellida Camejo, te le voy a preguntar por qué, que se apellida de otras maneras. El figurín ahí bajo el rayo del sol con la humedad, cargando ladrillos y poniendo mezcla. Con esto regresamos. Todo regreso, el minuto que cambió mi destino. Más mezcla, maestro, te decían, Camejo. Casi. Tuvimos que empezarle a echar a la talacha. O sea, ¿como albañil o como qué, Sí, amigo? empecé porque yo empecé a buscar trabajo y evidentemente lo que yo sabía hacer era bailar, era tocar. Y cada vez que llegaba a un lugar y decía un equipo de animación, un ballet o algo de los hoteles que tenían espectáculos, y me decían, ¿qué sabes hacer? Estudié en la escuela de arte. ¿Puedo coreografiar? Me decían, tenemos coreógrafo. ¿Puedes bailar? No, tengo el talón de Aquiles lastimado. No nos hace falta. Entonces tuve que trabajar, tenía que comer. Fueron momentos difíciles. Claro. Momentos difíciles porque aparte no es la época de la conciencia del ahorro. Cuando tú eres chamaco, lo que ganas te lo gastas. Sí, te lo chutas. Y yo lo que ganaba en lo que gané en Europa me lo gastaba. Porque aparte Claro. siempre piensas que hay un mañana y que mañana vas a trabajar. Por supuesto. Y estuve trabajando como 21 días en la construcción y me hablaron para limpiar albercas en el Crown Prince. Empecé a limpiar. Oye, pero a ver, en la construcción, digo, porque el ser albañil, volvemos a lo mismo, es como el béisbol, que uno lo ve bien yo era el sencillito. que cargaba las carretillas. O sea, bien sencillito, pero poner un ladrillo sobre todo es una friega. Ese era el maestro. Yo era el cargador de carretillas, el que cargaba los bloques, literalmente el mulo de carga. No. Ok. Aunque sí aprendía a la manualidad de tirar la mezcla. Digo, Claro. empezaba a aprender ese rollo, ¿no? Claro. Pero Y te hablaban para limpiar albercas. Y luego. sí, empecé a limpiar albercas, que fue un trabajo que odié, porque era entrabas a la 1 de la mañana, cuando se cerraban la alberca, y tenías que entregarla a las 5. En octubre fue eso, imagínate, frío, la humedad. Cancún es frío. Cuando en la noche. Cuando en la Cancún noche y la piscina volada, entonces era algo que no me gustaba hacer, pero bueno, había que hacerlo. Recoger todos los vasos, dejar la piscina lista para que los turistas tuvieran su espacio. Y ahí duré otro mes más y me pasaron las toallas. Ya era el toallero. Ahí era todo lo contrario, era estar abajo de una palapa con un calor infernal. Pero a mí se me daba el rollo de la plática, como ya Claro, sabes. como tú eres. Y entonces, no hablaba muy bien inglés, pero sí manejaba bien un poco el francés, un poco el Deutsch, un poquito el italiano. Y entonces me era muy fácil comunicarme y en ese entonces, pues, lo único que hacía era el tiempo que tenía, que era lo que te sobraba cuando eres toballero, es tiempo, te sobra de abajo. Claro. Es Leer. Es leer. Entonces empecé a estudiar de la historia de los mayas, de todo el corredor, de todo. Qué interesante, ¿no? Sí, aparte la grandeza. Astrólogos, astrónomos, arquitectos. Es la primera civilización del continente que utiliza la escritura. Nada más para empezar. Ok. Imagínate, nada más para empezar, la civilización que descubre el ser, el positivo, el negativo, el bien, el mal, que no tienen un infierno, tienen su inframundo, tienen la tierra y tienen el cielo, y el inframundo no es un lugar malo, es el lugar donde recargas la conciencia para poder elevarte. Son gente que están del otro lado, ¿eh? ¿Cuánto duró tu etapa de toallero? De toballero duró
Casi un mes. Casi un mes porque... Ya llevamos 3 meses. ¿Y luego qué pasó? No, ahí tuve varios años. Un mes porque en los hoteles estos que son all inclusive, al final... Todo incluido, sí. Al final tú tienes que llenar un cuestionario, entonces... Así que te atendió bien y y eso. al final va el empleado del mes. Y como yo era el que siempre se llevaba bien con todo el mundo, el alivianado, el que resolvía todo el rollo, hacía falta, lo que hubiera falta, Camejo te lo resolvía. Un día veo una persona elegante, un tipo de 1,80, vistoso, vestido completamente de blanco, que venía evidentemente por el pasillo. ¿A qué vienes? A buscar una toalla, ¿no? Entonces, Claro. yo lo que hacía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿de dónde nos visita? ¿De dónde eres? No, de Acapulco. Qué bien, mire, veo que vienes vestido. Aquí hay una promoción en traje de baño porque si los compras en el hotel te van a salir un poco más caro, pero si vas aquí al pueblito, al hotel de al lado, tienes un descuento del 30%, evidentemente te dan tus bonos. Tu comisión, para, claro. Tu comisión. Y él me dice, no, yo no vengo a comprar traje de baño ni vengo por una toalla, yo soy el gerente del hotel. Madre, ¿Y te corrieron? No, a todas estas no. Yo, carajo, el gerente del hotel, ¿para qué viene conmigo, no? El gerente del hotel y yo promocionando. Y yo promocionando el pueblito, que era el hotel de al lado. Y entonces me dice, no, yo vengo aquí porque pregunté en Alimentos y Bebidas quién era Julio Antonio Sánchez y nadie sabía. Estuve en el departamento de animación y deportes, pregunté quién era Julio Antonio Sánchez y nadie sabía. Hasta que alguien me dijo que Julio Antonio Sánchez era el de la toalla y el de la toalla salió el empleado del mes. Y me dice, ¿no te gustaría entrar en el equipo de animación y deporte? Y yo le dije, sí, pero es que ya llené mi solicitud y todo, pero Sergio, que era el gerente, me dice que no puedo porque tengo mi talón, no puedo bailar a todo lo que ellos quieren, ¿no? Y hay ciertos deportes que todavía no puedo hacer. Me dice, a partir de hoy entras. Entonces, a partir de ahí, empieza mi vida como Gio en los hoteles. ¿Qué hacías? ¡Buah! Eso era una maravilla. Divertir a la gente, hacer juegos, voleibol playero. No, pero aparte era una maravilla porque, imagínate, el sueño de cualquier chamaco de 20, 21 años, que cuando se toman el año sabático, es llegar, agarras, desde que estás en la mañana estás en la piscina, eres el centro de atención de todo, porque tú eres quien hace los juegos, tú eres quien entretiene a la gente, tú eres el jefe del entretenimiento. Claro. Y al mismo tiempo, en la noche, eres el jefe de la noche. Y Cancún tiene una población flotante que cada semana, y en esa época era una época linda. Y caían chavas al por mayor. De todo. Hasta las vaqueritas de Dallas. Sí, entonces fueron a hacer fotos. Ajá. Entonces empecé como animador y después me mudé al Crown Princess, al Caribbean, donde terminé como gerente corporativo de entretenimiento para México y Centroamérica de la cadena Allegro Resort, que manejaba Caribbean Village, Jactar Village y Diamond Resort. Ajá. Querido Camejo, y de Cancún, de que ya eras el jefe de los animadores y el relajo en la noche y todo, vaqueritas de Dallas, y ¿estás en contacto con tu familia? No, yo entro en contacto con mi familia. O sea, ¿a tu mamá no le hablabas ni nada? Es que justo mi mamá se va a Venezuela cuando yo me cambiaba cuando yo hacía ese cambio a México, perdimos el contacto y como 4,5 años, 5 años después, hubo una turista colombiana, ya mayor, que nadie la pelaba porque evidentemente era mayor y todos los animadores que eran veinteañeros estaban para Chavas. para claro. las chavas. Y yo, pues evidentemente había pagado por estar ahí. ¿Qué onda? ¿Con qué te ayudo? Bla, bla, bla. Y una vez me dice, no, aquí estoy viendo la foto de mis hijos. Y entonces me empezó a enseñar un álbum de fotos. Y en ese álbum de fotos venía mi mamá y papá. ¿Cómo crees? Sí. Y tenías muchos años sin verlos. Tenía casi como 5 años sin Pero verlos. sin estar peleado con ellos. No, es que habíamos perdido el contacto. En ese entonces yo no sabía. Ellos ya estaban en Colombia y yo estaba... Y te emocionaste hasta las lágrimas. Sí, claro, supongo, evidentemente. ¿no? Y yo le dije, oye, es que tú conoces a ellos. Y me dice, no, ellos son una pareja de bailarines que están en Colombia, que tienen un programa y ese día fueron a mi casa, son amigos de unos amigos míos. Y dije que ellos son mis papás. Y yo no hace mucho tiempo que no los veo y entonces ya ella se va y es ella, a través de ella, quien hace el contacto para yo ir a
fíjate que hay coincidencias y diosidencias. Esa fue una diosidencia. Sí. Diosidencia. Yo diría. Oye, mi querido Camejo, ¿y si te iba tan bien, a qué viniste a México? Hay un momento, porque, como te dije, era deporte en la mañana, desmoder en la noche. Prácticamente acababas 3, 4 de la mañana, 5, te despertabas 8 de la mañana, a las 9 estabas de nuevo. Era una vida bastante exacerbada, una vida bastante loca. Y yo estaba perdiendo el rumbo, estaba perdiendo en el sentido de que no era para lo que había hecho toda mi vida y me lo estaba cuestionando. Yo decía, ¿Estabas chupando? sí, ¿Mucho? no tanto como después, pero sí. Ah, ok. No, en el sentido de, yo me cuestionaba, oye, perdí toda mi infancia para terminar haciendo esto. Yo quería estar en el escenario, no detrás del escenario. Corren al gerente de Vallarta, tengo yo que ir a Vallarta, hacía Cancún, México, Vallarta, evidentemente agarró el avión, sí, de playa a playa, iba con el uniforme del hotel, que era un short, una camiseta, iba con mis zapatillas. Cuando hago el transbordo, pues agarro el periódico, que es lo primero que leen los artistas, las culturales. Abro el periódico, me siento en el avión y decía, último día, audición de fama. Último ¿Audición de día, qué? audición de fama. Ajá, Fame. de la obra de teatro Fama. Lo leí 2 veces más, me levanté del avión, me salí del aeropuerto, llegué a un taxi y dije, Teatro de los Insurgentes. Vámonos, me fui al Teatro de los Insurgentes y era el último día, ahí estoy yo, llegué como tipo 11, 10 de la mañana. Me dicen, yo digo, oiga, vengo a hacer el casting, me dicen, currículum. Le dije, no traje, vengo de Cancún y me enteré apenas en el avión. Bueno, me dieron una hoja, le escribí todo lo que había hecho, la entregué. Y era como, ese día era el día como de los consentidos, ya va. Y pasaron 2, 3, 4, 5 horas, eran como las 6 de la tarde y no había comido nada. Y, decía, y le dije, señorita, pasa algo, yo veo que pasa todo el mundo y yo no paso. Me dice, no, es que, espérese. Pues nada, me metí para adentro y dije, perdón, ¿quién está dirigiendo esto? Y me le dice un español, yo. Mire, tanto gusto, yo soy Julio y vengo a hacer el casting y llevo casi 6, 7 horas allá afuera y nadie me pela. Me dice, es que como usted viene vestido no se hace un casting. Le dije, pero es que el arte no se hace con ropa, el arte se hace de corazón a corazón. Y me dijo, bueno, súbete, a ver qué puedes hacer. ¿Qué hiciste, Camejo? ¿Qué bailaste o qué? No, me pusieron la rutina de fama, de la canción final, la de Hey, I want to live for. Entonces, a decir verdad, para el nivel que yo traía era algo muy fácil. Lo único era que yo cambiaba el pie. En vez de girar, cuando ponían giros a la izquierda, yo en vez de hacerlo para atrás, lo hacía para adelante, cambiaba el pie. Y entonces Goyo Montero había sido uno de los jueces en el concurso de Lausanne, Suiza, y él me había visto. Yo le había ganado a su hijo. Y entonces, casualmente, él coreografió el Fama, y entonces me vio, me conoció y me dijo, oye, ¿qué? Dije, no, estoy haciendo esto. Entonces me pusieron mi prueba de música, mi prueba de canto, y al final del día me dijeron, te quedas con el personaje de Tyrone Jackson, ¿estás dispuesto a pintarte de negro todos los días? Y le dije, va, porque había que bailar break y todo eso. Oye, ¿y dónde te quedas a vivir? O sea, porque venías con la mano izquierda va adelante, la derecha para atrás, ¿no? Pues, curiosamente me encontré con Jorge Luis Pila, que en ese entonces también vivíamos acá. Y él vivíamos en Oaxaca, 86, en un edificio que estaba abandonado ¿La por Condesa? Sí, no, en la Roma, un edificio que en ese entonces estaba cerrado por el terremoto, que todavía no lo habían arreglado en la azotea. Y fueron años felices, me quedé, ahí empezó mi vida en México. ¿Y te fuiste a Televisa, es correcto? Empecé, yo no entro a Televisa, después de Fama, Thalía va a ver la función y le dice a Javier García, que era su coreógrafo, que me quería a mí como bailarín. Yo no sabía en ese entonces quién era Thalía, porque no conocía. Y... No, pues estabas en el reventón todo el día en la alberca. No, pero es que en Cancún en ese entonces no se veía televisión hispana. No sabía, en Cancún los hispanos que iban eran... Nada, un poco de argentinos y brasileños, todo lo demás eran alemanes, canadienses y gringos, no había, y no tenía yo esa referencia. Entonces me habla un día, Javier García me dice, oye, quiero montarte una coreografía porque vas a empezar. Y yo, ok,
¿cuánto me pagas? Ok, va, perfecto. Y entonces llegamos a Televisa Chapultepec y cuando yo voy entrando hay una persona, la primera que llega, y entonces me dice, ¿tú eres el nuevo bailarín? Sí. Me dice, ¿me enseñas la coreografía? Claro. Mira, estás así, 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 y aquí en esta parte se te va a pegar el bailarín y vas a hacer este tipo de movimiento y tienes que bajarte, plum, 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 y así, sí, 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 bla, bla. Ok, va. Corte A, César Costa dice, para ustedes, Thalía. Y yo le preguntaba a Javier, ¿quién es Thalía? Y me dice, tú te vas a dar cuenta que es la que se va a parar en el medio. Y casualmente... ¿Y no habías hecho la coreografía nunca? Sí, sí, no, ya me la habían enseñado. Ajá. Entonces yo se la había enseñado a esa bailarina, que yo creí que era una bailarina, y esa resultó ser Thalía cuando me tocó en el escenario. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y cuánto tiempo trabajaste con Thalía? Trabajé un par de años. Una gran persona, Thalía, la verdad, me ayudó mucho. ¿Fue generosa contigo? Sí, conmigo, con todos los bailarines. Ella, para mí, yo la respeto mucho a ella, porque era de las personas que... A mí me tocó, en mi época de huesero, tanto de músico como de bailarín, me tocó trabajar con muchísimos artistas. Pero de ella y de Celia Cruz tengo los grandes recuerdos. ¿Y de quién tienes malos? Olga Tañón no fue muy generosa. Oye, Julio, después de... Tengo que regresar tantito en el tiempo. De que encuentras a tus papás por una fotografía... Se te va a acabar el programa, ¿Cómo lo sacas? Porque había problemas en Colombia con la guerrilla, ¿no? ¿Es correcto eso? No es que yo lo saque. Mi mamá, en ese entonces mi papá les iba muy bien en Colombia. Trabajaban en una universidad y tenían la programación de espectáculos de un canal. En el Inter, mi madre viene a México y evidentemente yo no andaba en muy buenos pasos. ¿Andabas en drogas? Sí, no, es que... Espérate, ¿cuál es el sí y no? Porque manejaba antros. ¿Fumabas marihuana? Sí y no. No, ¿Sí o es no? El rollo estaba en que yo manejaba antros. Ajá. En el sentido de... trabajaba para diferente... en la noche. Y era entonces donde empezaba a entrar todo el rollo. Entonces era un poco peligroso porque era... Las plazas no estaban disputadas, no se sabía quién mandaba, entonces... Entre los grupos de los narcos. Entraba, pero entraba Juan y te decía, aquí vende Juan, y entraba después a los 3 días Pedro, ¿por qué? Y aquí vende Pedro. Entonces, en ese entonces los que nos dedicábamos a este tipo de negocio estaba como difícil, ¿no? Y no andaba yo en los mejores pasos. ¿Y qué hacías tú? O sea... Porque tú eres el gerente, entiendo, ¿no? Sí, lo que pueden, o el encargado del lugar, el gerente. ¿Y qué puede hacer? Porque esos cuates, digo, entiendo, yo nomás sé de oídas, obligan a la gente, ¿no? Plantarte. Aquí no se hace. Y vámonos. Y entonces era el momento difícil. Entonces yo me volví alguien como un poco, me volví como... Cabrón. Sí, era agresivo, andaba siempre, ¿me entiendes? Con un machete en el auto, y siempre a la expectativa, siempre estaba con el rollo de la defensiva, porque tampoco era de lo que hablábamos, esta parte de la educación esta de Cuba, de no echar para atrás. Entonces era como confrontante, ¿no? Entonces era muy tirante el asunto, porque a veces, evidentemente, había te esperaban en una esquina, ya sabían dónde vivías. Sí. ¿Alguna vez atentaron en tu contra? Sí. Entonces, ¿pasó algo? Yo iba con mi madre y me trancaron el auto. Y entonces, y antes de que se bajaran, yo me bajé y hubo un problema grande. Yo sabía que venían por mí, entonces... ¿Tiraste, disparaste? No, yo me bajé con un bate, con un bate de béisbol que traía, entonces afortunadamente fui yo el que gané antes y me pude ir antes. Y entonces fue la época que mi mamá regresó, le dijo a mi padre, me regreso a México, me voy a México a vivir. Mi padre dijo, ¿cómo te ibas a ir a México a vivir? ¿Qué vamos a hacer allá? Tenemos 60 años. Dice, si tengo que escoger entre perder un marido y perder a mi hijo, prefiero perder a mi marido, pero yo me regreso a México. Entonces fue cuando se vino. Eso es una madre. Sí. Eso es una madre. Sí. Esa es la definición de una madre. Y entonces fue una época también
Fue una época donde yo siempre voy a estar agradecido con Pedro Damián, con Mauricio Isla, que me enseñaron la otra cara, con Susana González, que me enseñaron la otra cara de la moneda, porque yo iba por un muy mal camino. Pero no de drogas. No de meterme drogas. ¿Nunca te has metido? Sí, pero no me funcionaron. Ok. No me jalaron de por sí. Imagínate, si yo que soy hiperactivo y no dejo de moverme, si te metes un rayazo, ¡ay, no, hombre, no jale, nomás conmigo no funcionaron. No. Oye, entonces tus compañeros Mauricio Islas, Pedro Damián, ¿todos fueron buena onda contigo porque eras el nuevo o qué? No porque era el nuevo, sino porque casualmente yo empecé una relación con Susana y... ¿González? Sí, y ella me presenta, normal, vamos a una fiesta. Entonces ellos hacían como tenían sus ceremonias de paz, de amor y todo ese rollo, se vestían de blanco. Y yo decía, ¿para qué es esto? Esto a mí no me jala, esto a mí no me funciona, porque Pedro practica el budismo. Y después de como 3 años de yo estar en este bando oscuro, ellos me jalaron para el otro lado. Me empezaron a enseñar la otra parte de la vida en la cual yo me había descarrilado, me la empezaron a traer. Yo era un tipo, Bus, yo sé que es fácil juzgar, pero yo era un niño. Ahorita cuando lo ves en retrospectiva, Claro. ¿Quién con 19 años tiene una experiencia de vida? Nada. Si es esto, es eso. Y si esto es lo que te va a dejar de comer y es esto, nada, tienes que defender esto a como dé lugar. Y ellos me enseñaron que había otro espacio. Oye, y estoy seguro, conociéndote más, lo puedo asegurar, que tienes 2 grandes amores de tu vida y la vida de cualquier ser humano cambia cuando nos convertimos en papás. Sí. Tienes 2 hijos. ¿Tú estabas ahí? Sí, tienes 2 hijos. ¿Qué edad tiene tu nena, Sofía? Sofía? 7 años, Gael de 3. Es otro boleto ser papá, ¿no? Sí. Ahí, fíjate que de toda mi vida ha sido muy estridente en muchos sentidos. Pero si tengo que escoger el minuto que cambió ¿Tu destino? mi destino, es en el año 2012, en las 500 representaciones de Perfume Gardenia, que tú estabas ahí, Así es. y yo estaba en ese teatro, y antes de empezar el segundo acto, recibo 50 llamadas, vamos, 50 es un decir, ¿no? N cantidad de llamadas. Muchos. Y cuando veo el teléfono, mi mamá me dice, acabas de ser padre. Y la gente, Camejo, vas, entra, vas. Y yo entraba en el segundo acto vestido de mujer, era el número que yo hacía, vestido con mi rímel y todo, y mi pose. Y finalmente iba yo con mis tacones corriendo todo lo que da, y mi mamá hablándome, diciéndome todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando entro yo en mi diván de Perfume de Gardenia, nada, se me fue todo, se me olvidó. Y casualmente fue en Monterrey, eso de coincidencia, destino. Y nada, me viré y se lo dije, se me olvidó, la Sonora Santanera empezó y yo no tenía que cantar ni qué decir. Y le dije al público, lo siento, se me fue todo el rollo porque acabo de ser papá. Por supuesto. Oye, ¿y Gael? Gael es el tigre de papá, 3 añitos. Qué maravilla. 3 añitos. Camejo, tienes mucho que darles, tienes mucho que cuidarlos, tienes mucho que aportarles. Tienes 2 chamacos que la vida te regaló y son unos diamantes. Hay que pulirlos y hay que cuidarlos y hay que verlos crecer. Conociéndote, sé que lo vas a hacer bien. Darle los principios y valores inquebrantables que mis padres sembraron en mí. Gracias. A Él ti, es Luis. Julio Camejo, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias. ¡Bravo! Entonces, por ahí del 81 empezarás a trabajar. O sea, no me da vergüenza decir que andábamos limpiando, recogiendo papeles de baño sucios, ¿no? Y cuando regreso, al día siguiente, mi madre me dice, ¿supiste lo que le pasó a Victorín? Se le salió a Nelly de niño y pasó un carro y lo aventó. ¡Ay, Dios! Sí. Tú fuiste stripper de antros. Y después empecé a trabajar en lugares gays, o sea, de todo trabajaba yo. Digo, mamá, fíjese que casi no hay trabajo.
y pues me quiero regresar. Pues aquí tenía casa, aquí tenía estudio, aquí tenía trabajo y lo dejó. Se chinga un rato allá, se queda allá y a ver cómo le hace, pero yo aquí no quiero gente fracasada. Y luego, bueno, ¿qué no sabe luchar? Pues sí, pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Usted nada más escuche ahí arriba lo que yo le voy a estar diciendo. Sí escuchaba, pero los sillazos que me reventaban en la cabeza, Gustavo. Mucha gente no lo sabe, pero yo bajé del ring a veces inconsciente. ¿Qué problema de salud tienes? Se llama polimiositis idiopática. La vida lo ha dejado en la lona. Y cuando regreso, al día siguiente, mi madre me dice, ¿supiste lo que le pasó a Victorín? Dijo, nada, pues se le salió a Nelly el niño y pasó un carro y lo aventó. ¡Ay, Dios! Pero siempre se levanta para dar pelea. Dijo, ¿no te gustaría ser luchador? Le digo, ¿yo? Dice, sí. Gustavo Adolfo Infante presenta Latin Lover en El Minuto que Cambió Mi Destino. Próximo sábado, 9 p.m. El Minuto que Cambió Mi Destino. Sábados, 9 p.m. Participa en Imagen Televisión.